Judicial, conformamos el grupo número 6 en el módulo de Derecho Procesal Constitucional. En este video realizaremos un breve análisis sobre los votos que emitieron magistrados y ministros que fueron conformados previo sorteo para decidir sobre una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. A continuación, los análisis realizados por los compañeros de los votos que emitieron los miembros que integran la Sala Constitucional. Acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional, promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Voy a hablar sobre el voto del ministro Alberto Martínez Simón. Él se centra en decir que es un error de la Contraloría General que se haya negado a omitir información al ciudadano Juan Carlos Lescano. Considera que este acto va en contra de los principios y garantías constitucionales consagrados como el derecho fundamental del acceso a la información. A mí me corresponde dar un breve análisis sobre la postura y el voto del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien rechazó la presente acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República y por la efectividad de la orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. En la fundamentación de su voto, el ministro sostiene que al disponer que se provea la información sobre las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios, no pueden ser considerados como contrarios a la Constitución, pues se ajusta a los principios de un Estado republicano y democrático. Como mencionó en el artículo 28 de la Constitución, que preceptúa sobre el derecho a informarse, se entiende que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública. Estamos estableciendo como premisa que a través de este derecho los ciudadanos puedan ejercer su ciudadanía, que es el sustento básico de la democracia. El acceso a la información es una clave para fomentar mayor eficiencia en las acciones del Estado, especialmente en el manejo de los recursos públicos, que es esencial para la transparencia de sus operaciones. Asimismo, promueve mayor responsabilidad en el respeto y promoción de los derechos individuales, así como una mejor atención a las necesidades y demandas públicas. Todo esto constituye una consolidación de una confianza de la ciudadanía en las instituciones. No existe ninguna razón fáctica ni jurídica para mantener en sigilo el estado patrimonial de los agentes públicos. Hay una parte de la fundamentación del ministro en el que dice textualmente: considero que toda conducta del funcionario debe estar expuesta al público, porque toda conducta del funcionario interesa a la ciudadanía para el control de su actuación. Cabe destacar la importancia del control ciudadano en las actividades patrimoniales de los funcionarios públicos, para evitar el enriquecimiento indebido de los mismos, ya sea mediante la malversación del dinero público o el uso indebido de las influencias propias. El acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción, ya que nos permite implementar el control público en la mayoría de los actos de gobierno y promueve una mayor transparencia, haciendo posible revelar abusos, errores y debilidades en el sector público. Desde mi punto de vista, la postura del ministro se ajusta a derecho. Ha aplicado correctamente los artículos constitucionales y legales invocados en el fundamento de su voto, los cuales son el artículo 1 y el artículo 28 de la Constitución Nacional, también la Ley 5282/14, el cual dispone el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, donde reglamenta el acceso a la información pública que permite a la ciudadanía en general el acceso pleno a la información.
Por estos fundamentos es mi opinión que el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia ha fundado adecuadamente su voto. Muchas gracias. Con relación a la opinión del magistrado Dr. Marcos Riera Hunter, él considera que es improcedente la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005, inciso 15, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el acceso a la información pública. Primeramente, es improcedente porque la acordada no va en contra de ningún precepto constitucional. En ella no se ve violentada derechos subjetivos ni garantías. En segundo lugar, la Contraloría General de la República no tiene legitimación activa para iniciar una acción, pues la legitimidad consiste en el daño o agravio que sufre la persona para iniciar una acción de inconstitucionalidad. Pues bien, en el artículo 550 del Código Procesal Civil se establece claramente que una persona para iniciar la acción de inconstitucionalidad cuando se sienta agraviada en sus derechos, tanto en los subjetivos o en garantías, o en alguna arbitrariedad de parte del órgano jurisdiccional. Y la Contraloría General de la República no supo demostrar que haya existido un daño o agravio al respecto a la acordada citada anteriormente. En todo caso, esta magistratura deduce que si la Contraloría General de la República se sentía agraviada en sus derechos, debería haber puesto una excepción al momento de contestar la demanda y no iniciar la acción de inconstitucionalidad. Pues bien sabemos, la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia. No se puede iniciar una acción de inconstitucionalidad para poner en estudio las resoluciones dictadas por los tribunales inferiores. Pues como la Contraloría General de la República obtuvo 2 resoluciones desfavorables, tanto en el juzgado de primera instancia como en el de segunda instancia, decidió iniciarlo a través de la vía de la acción de inconstitucionalidad. Respecto a las resoluciones impugnadas, no se pueden considerar inconstitucionales como tales, así como pretende la parte actora, pues ésta se deduce a un criterio interpretativo y no contiene vicios de arbitrariedad. Lo que sí se advierte es que las resoluciones impugnadas, tanto la parte fundamentativa como en la parte resolutiva, han quebrantado parcialmente el principio de congruencia, pues el juez solamente puede analizar, conceder o desestimar una acción, y en esta acción tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de apelación concedió a más de lo solicitado. El señor Flecha solicitó las declaraciones de renta y bienes de los funcionarios públicos taxativamente y limitativamente, a lo cual el juez de primera instancia decidió conceder más de lo solicitado, ordenando la entrega además de los cónyuges, hijos menores y los que se encuentran bajo la patria potestad, un error calificado como ultra petita. Y por último, si el amparo es la vía para acceder a las declaraciones juradas, esta magistratura concluye que el amparo no es la vía correcta, porque no reúne uno de los requisitos principales, que es la medida de urgencia. Considera que la Corte Suprema de Justicia debería elevar un proyecto de ley. De esta manera, esta magistratura concluye no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad y ordenar las costas del orden causado. Analizando el voto del excelentísimo ministro Eugenio Jiménez Rolón en cuanto a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República en contra de la acordada 1005/15 y las resoluciones dictadas en el Juzgado Penal de Garantía y el Tribunal de Apelaciones, Sala Penal, el mismo considera de que no se ha transgredido ninguna norma constitucional, es decir, no se ha violado nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, al momento de dictar sentencia, tanto en primera y segunda instancia. Además, habla de que la Contraloría General de la República debería haber excepcionado al momento de la contestación de la demanda, que es el plazo de ley que corresponde para dicho caso. Para tal planteamiento correspondiente, en la acción de amparo promovida por Juan Carlos Flecha. En auto consta de que el accionante ha consentido plenamente el trámite que se siguió en el presente amparo, que fue objeto de acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, en esta instancia deviene improcedente tal planteamiento de acción de inconstitucionalidad.
ya que no se ha utilizado en tiempo y forma la vía correspondiente, que es la excepción de inconstitucionalidad. En este sentido, el ministro manifiesta de que rechaza in totum el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad, es decir, en todas sus formas de planteamiento, considerando de que no corresponde a una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, se debería plantear la excepción, ya que la principal característica de la excepción es la prevención ante la posibilidad de aplicación de una norma o precepto, por lo que desde mi punto de vista la decisión tomada por el magistrado se encuadra a derecho, conforme se desprende de la fundamentación de la ley 5282/14, justamente es la ley que fue creada para garantizar el libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental de parte de la máxima instancia judicial de nuestro país. La misma ha entendido que no se transgredió ninguna norma de rango constitucional y además tampoco hay arbitrariedad de parte de los administradores de justicia, tanto en primera y segunda instancia, por lo que comparto plenamente la decisión tomada por él por estar ajustado a derecho y las normas constitucionales versadas en la materia. Referente al voto de la magistrada María Carolina Llanes con relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en contra de las resoluciones de primera y de segunda instancia y de la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del año 2015. La ministra manifiesta en su fundamento que corresponde analizar los bienes jurídicos involucrados. Primeramente, el acceso por parte de la ciudadanía a la información emanada de fuentes públicas, concretamente a las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos y sus implicancias con otros derechos individuales de las personas, como lo es la inviolabilidad del patrimonio documental sin orden judicial. Sigue manifestando la ministra en su fundamento que la declaración jurada de bienes y rentas, juntamente con la rendición de cuentas, constituyen una herramienta democrática por excelencia para evitar el manejo indebido, la corrupción o los desbordes en el ejercicio del poder. Y es uno de los mecanismos de control que tiene el Paraguay a través de la Contraloría General de la República para fiscalizar el movimiento patrimonial de los funcionarios públicos, mientras estos prestan servicios al Estado. Sigue diciendo que parte del contenido de la declaración jurada de bienes ya adquirió un estado público desde la vigencia de la Ley 5282/2014 de acceso a la información pública y transparencia gubernamental. Con respecto a la información revestida por el secreto bancario, así como la información catalogada como reservada, sensible o excluida de todas las personas, no cabe duda de que sí, se requeriría de autorización personal o judicial para acceder a ellas, por lo que si se hallaran consignadas en una declaración jurada de bienes y rentas, esas específicas informaciones no podrían estar en libre disponibilidad o no podían entregarse sin el consentimiento del afectado. Por lo que dicha magistrada rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra las resoluciones y contra la referida acordada, estableciendo imposición de costas en el orden causado. Particularmente, estoy de acuerdo con el voto de la ministra, así como en su fundamento, ya que con el análisis que ella realizó, no existieron violaciones a los preceptos constitucionales y la postura de la misma se basó específicamente en leyes que dan cumplimiento al acceso a la información pública. Votó la magistrada María Mercedes Bungermini la sentencia número 111 de la fecha 11 de junio del año 2020. La misma analizó lo siguiente, que reglamenta el procedimiento judicializado del requerimiento judicial, que según la magistrada fue impugnada en cuanto a su inconstitucionalidad. La misma da una opinión por la institución. La Contraloría General de la República no ha discutido ni dio su opinión sobre la tramitación de origen de pedido de información.
que dio el trámite correspondiente al amparo. La magistrada manifiesta que la vía correcta para hacer pedido de información pública denegada o por entidad u órganos o reparticiones públicas es precisa del amparo constitucional. La magistrada cita una jurisprudencia, cual es sentencia número 51 de la fecha 2 de mayo del año 2008. El órgano jurisdiccional se había pronunciado por primera vez sobre el acceso a la información pública, haciendo lugar al amparo constitucional de la acordada, de igual que careciera de transparencia y no es la vía correspondiente. El amparo sabemos que es una garantía constitucional para hacer valer nuestros derechos constitucionales. En el artículo 134, la magistrada sostiene en su argumento que el derecho a la información, el artículo 28 de la Constitución Nacional, deja que sin ninguna duda es un derecho fundamental tutelado por nuestra Constitución. Dice que no es pertinente el requerimiento del acceso a la información y no sea urgente, por ende las personas comunes deben recurrir a través del amparo. La misma cita los derechos fundamentales de la ONU, mencionando que el derecho a la información es parte del derecho de la libertad y que son fundamentales de la democracia y de todos los derechos y libertades, que el derecho a la información precisamente promueve la economía de una población y fortalece la confianza cívica de varios derechos y acceso a la información pública. Sin embargo, al final vota en disidencia, entrando en total contradicción, dejando totalmente esos derechos fundamentales que la misma había mencionado más arriba. Mi opinión sobre el análisis de la magistrada entró en contradicción o interpretando de una forma inadecuada las normas, o la misma no quiso que se acceda a ciertas informaciones que a la población le interesaría saber. Eso es todo. Muchísimas gracias. Conclusión. Después de realizar las evaluaciones correspondientes, realizar exhaustiva lectura de las normas mencionadas de la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte Suprema de Justicia por la Contraloría General de la República, la mayoría de los integrantes de este grupo concluye lo siguiente, que ninguna de las garantías constitucionales mencionadas por la parte del autor de la acción ha sido debidamente fundada y probada, como corresponde. Las pretensiones planteadas han sido consideradas improcedentes conforme al derecho. Por ejemplo, con relación a la acordada 1005/15, en la que el accionante debió plantear excepción de inconstitucionalidad ya en proceso de amparo y no a hacerlo en cuestión, ya no cabía ser planteada en la acción de inconstitucionalidad, y que únicamente no por no estar de acuerdo el accionante con la sentencia dictada por órganos inferiores, no corresponde el planteamiento de arbitrariedad en el contenido de los fallos. Los razonamientos fácticos y argumentativos de los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia han sido fehacientemente comprobadas, por lo cual nos encontramos con una sentencia basada en hechos y planteados y basados en normas aplicables, así también debidamente fundados en hechos y planteados y basados en normas aplicables, así también debidamente fundados en la Constitución y leyes reglamentarias de las mismas. Por tanto, consideramos que los fallos no han sido violados y las garantías mencionadas por el accionante, como así también no ha existido contradicción entre las garantías constitucionales y las leyes reglamentarias aplicadas. No se ha probado la inconstitucionalidad
de los fallos por parte de los magistrados inferiores y que por tales motivos la acción fue acertadamente rechazada. Eso es todo de nuestra parte. Esperamos que le haya gustado. Muchísimas gracias a cada uno, muchísimas gracias profesor, que Dios le bendiga a cada uno y a vuestra familia. Muchas gracias.